Muy buenos días, queridos estudiantes de grado sexto. Queremos iniciar esta semana mirando todo el proceso que tuvimos durante esta Semana Santa, este receso que bien ha llegado a nuestra vida, a nuestros procesos de estudiantes y a este compromiso que tenemos como personas humanas. Los invito para que podamos nosotros iniciar este segundo bimestre con las pilas puestas, que iniciemos con todo el entusiasmo y con toda la realidad de ser conscientes de nuestra responsabilidad como alumnos, como estudiantes o como hijos. Nos vamos a poner de pie y vamos a iniciar con la oración del liceísta. Señor, permítenos vivir este día intensamente en el liceo, para que cumpliendo con nuestros deberes se aumente nuestra propia valoración en el sentido de justicia y paz. Permítenos entender que estamos siendo educados para dar lo mejor de nosotros mismos, a nuestra familia, a nuestro país y a la humanidad, así sea. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. De esta manera iniciamos nuestro proceso, nuestro trabajo de estudiantes en la clase de religión. El propósito que tenemos para este bimestre incluye lo siguiente: reconocer la importancia de la dignidad humana y de las personas, deberes y derechos, como ser único e irrepetible y espiritualmente hijos de Dios. Con esta responsabilidad y con este propósito que tenemos, trataremos de dar inicio pues a la realidad de la persona humana, a la realidad de la dignidad del hombre, a la realidad de ser hijos de Dios a través de este proceso espiritual y largo que tenemos a través de nuestra vida. Que esta realidad sea para nosotros un comienzo y un beneficio de ir conociendo nuestra realidad de seres humanos. A continuación, los invito a ver el siguiente video sobre la dignidad humana. Formación cívica y ética. Primer grado. Bloque 1. 2. Somos personas con dignidad y derechos. La dignidad humana. Se va a quitar el... Esto es muy indignante. Sí. ¿Cómo pueden los de tercero estar humillando y maltratando a nuestro compañero por usar guaraches? Vamos a hablar con él. Vamos. La dignidad humana es el valor inalterable que tiene cada persona por el hecho de contar con capacidad para razonar y decidir. Todos los seres humanos somos portadores de una dignidad común, por encima de todas las diferencias que nos individualizan y nos distinguen a unos de los otros. Todo ser humano posee dignidad sin importar la condición en la que se encuentre. La Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969 protege la dignidad inherente al ser humano y, particularmente en materia de privación de libertad y de protección de la integridad personal. En 2009, la Carta Europea de Derechos Fundamentales dedicó su título primero a la dignidad, y a la cual vincula 4 derechos. 1. El derecho a la vida. 2. El derecho a la integridad de la persona. 3. La prohibición de la tortura y las penas, o tratos inhumanos o degradantes. 4. La prohibición de la esclavitud y del trabajo forzado. Es en el siglo XX, después del Holocausto de la Segunda Guerra Mundial, donde la dignidad humana apareció como el fundamento de los derechos humanos en la Carta de las Naciones Unidas de 1945.
la Declaración Universal de 1948 y los Pactos de 1966. En el artículo 2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos se expresa que toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta declaración sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional. Los derechos humanos y la democracia son conceptos fundamentales, mientras que los derechos humanos son la expresión jurídica de la dignidad de las personas y su función es garantizar el respeto de esta. La democracia es el entorno en el que se desarrollan las relaciones de la comunidad en un marco de respeto a la dignidad. Ampliar la protección de los derechos humanos en el interior de los países o presionar para que se difundan más allá de las fronteras nacionales nunca ha sido posible sin la movilización social y política y sin la resistencia valiente a la opresión y a la degradación. Dos evidencias de lo anterior son las siguientes. En México se han vivido varios episodios históricos donde la dignidad humana ha sido vulnerada. Uno de ellos se presentó después de la Guerra de Independencia y durante la segunda mitad del siglo XIX, cuando miles de hombres y jóvenes fueron reclutados a la fuerza por el ejército en lo que se conoce como la leva. Se los llevaron a la fuerza, estuvieron mal alimentados, sin dormir, padecieron maltratos de los superiores y fueron obligados a marchar por varias horas. Estos hechos vulneraron sus libertades, derechos humanos y atentaron contra su dignidad. Otro caso que atentó contra los derechos humanos fue el que protagonizó Rosa Parks en los años 50 del siglo pasado. Esta mujer de color estadounidense, cuando tenía 42 años, tomó un transporte colectivo el 1 de diciembre de 1955 para regresar a su casa y se sentó en un lugar desocupado, pero al no cederlo a un hombre blanco, fue detenida y obligada a pagar una multa de $14. Por su lucha sin violencia, Rosa Parks es recordada como una activista por la igualdad de los derechos civiles en Norteamérica. Actualmente, tanto el reclutamiento forzado de la leva en México como la segregación racial en Estados Unidos ya no existen. Hoy en día, el Estado constitucional debe garantizar a todos los ciudadanos por igual el mismo estatus. Todos los ciudadanos deben tener respeto propio y ser reconocidos por todos los demás ciudadanos como sujetos con derechos iguales y exigibles. En México, la democracia que vivimos nos permite asegurar que se respeten nuestros derechos humanos y nuestra dignidad, sin distinción ni señalamientos. Al respetar la dignidad humana, garantizamos el cumplimiento de nuestros derechos humanos. Qué bueno que fuimos a hablar con Juan para hacerlo reflexionar y luchar junto con él, para que nadie atente contra los derechos ni la dignidad de los demás. Sí, espero que los de tercero no lo hagan. La dignidad humana es fundamental para los derechos humanos. ¿Y tú, de qué manera la construyes? Al terminar de ver esta realidad de la dignidad humana, en este video nos ha dejado diferentes enseñanzas para nuestra formación y para nuestro compromiso cristiano. Trataremos de dar a conocer algo importante que sucedió a partir de la Segunda Guerra Mundial, y es la realidad del hombre en el mundo, la realidad del niño en el mundo, la realidad del joven y del adulto en este proceso de violencia y de transformación del mundo. La guerra destruye. El odio, el hambre, la pobreza y la división del hombre hacen que verdaderamente el hombre crea y se esté destruyendo. Por eso, a partir de la Segunda Guerra Mundial, el mundo cambió toda su historia. Cambió la formación de la familia, cambió la formación del hombre, cambió toda una estructura social, ética y religiosa. Es decir, el sentido de Dios y la vida espiritual del hombre cambió por completo. Y para nosotros niños es la realidad plena de lo mismo que estamos viviendo en el día de hoy. Sin embargo, al terminar este proceso o esta lucha o esta violencia de la Segunda Guerra Mundial, aparece algo importante, y es la creación de la ONU, la Organización de las Naciones Unidas. Y esta creación
de las Naciones Unidas tiene un objetivo principal y fundamental para el niño y para el joven y para la persona, y es luchar por los derechos fundamentales del ser humano, y así, de esta manera, se creó la Comisión de los Derechos Humanos. Esta comisión promulgó en París el 10 de diciembre de 1948 la Declaración de los Derechos Humanos. Y en este video que hemos visto se nos da a conocer la realidad y el compromiso que tenemos como seres humanos, que somos iguales en dignidad y somos iguales con los mismos derechos y los mismos deberes. Todos y cada uno de nosotros, a través de estos derechos humanos que han sido dados a conocer al mundo, son partícipes también de nuestro propio crecimiento y de nuestra propia formación dentro del proceso humano. Tenemos esta pequeña historia de los derechos humanos, pero de la misma manera vamos a encontrar nosotros cómo a través de la vida cristiana, de la experiencia cristiana, de nuestra vida espiritual que estamos recibiendo, no solamente en el colegio, sino también en la casa. Y recordemos que nuestra familia es la primera educadora y formadora en nuestros derechos y en nuestros deberes. De la misma manera, encontramos en la Sagrada Escritura diferentes medios de trabajo, de textos que nos ayudan a iluminar nuestra vida cristiana y nuestra vida de formación espiritual. Por eso, a continuación los invito para que, estando en este momento trabajando en casa, trabajemos los siguientes textos bíblicos y dar una reflexión así en nuestra vida como seres humanos, como niños que nos estamos preparando para ser mejores cada día, para ser hombres del bien del mañana, para ser hombres de buenos conocimientos, para tener buenas generaciones que luchen verdaderamente por la integridad de la vida humana. A continuación entonces, primer trabajito para realizar en casa. Trabajemos ahora en nuestra casa. Reflexionemos sobre el siguiente texto bíblico de Lucas 10, 30, 35. Vamos a leer un momentico el texto, lo vamos a interpretar y comenzamos a trabajar aquí en nuestra casa. Desarrollaremos algunas preguntas, algunos elementos importantes para ir conociendo la realidad del texto bíblico. Encontramos en Lucas, capítulo 10, del 20 al 30, sobre la parábola del buen samaritano. Y en esta parábola del buen samaritano encontramos tres hechos fundamentales que son: en primer lugar, leemos y analicemos la primera parte. Bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de los salteadores, que después de despojarle y golpearle, se fueron dejándole medio muerto. Casualmente, bajaba por aquel camino un sacerdote y al verle dio un rodeo. De igual modo, un levita que pasaba por aquel sitio le vio y dio un rodeo. Pero a un samaritano que iba de camino llegó junto a él y al verle tuvo compasión. Y acercándose, vendó sus heridas, echando en ellas aceite y vino, y montándole sobre su propia cabalgadura, le llevó a una posada y cuidó de él. Este texto ya lo hemos trabajado en clase. Encontramos tres hechos, que son un sacerdote, un levita y un samaritano.
tres personajes importantes para la historia del hombre. De esta manera, mis queridos niños, en nuestra vida cotidiana también podemos encontrar sacerdotes, levitas y toda clase de personajes en nuestra historia que nos ayudan a interpretar las injusticias que hay en nuestro mundo, donde se desprende la violencia, el rencor, el pecado, la frustración y especialmente perder el sentido de nuestra vida. De otra manera, encontramos la obra de caridad que hizo el samaritano, es decir, llevarlo en su cabalgadura y ponerlo a salvo, dándole remedio, curación y si hace falta, paga lo que invirtió el huésped que lo acogió. Nos puede pasar a nosotros también, queridos niños, en una necesidad, en unas emergencias como la que estamos viviendo, nosotros también podemos caer en estas tentaciones y no servir. Pero somos niños y somos personas de bien que hacemos que cada uno de nosotros tengamos presente esta realidad. Por lo tanto, las preguntas que surgen a partir de este texto son: primera, ¿cuáles son los personajes importantes que se dan en esta lectura del Evangelio? 2. ¿Cuál es la misión fundamental de cada personaje del texto? ¿Cuál es la invitación que nos hace el texto para cambio de nuestra vida? Como niños, como personas, ¿qué cambios podemos tener y qué obras de caridad podemos hacer con las personas necesitadas? Otra pregunta: ¿cómo encontramos a nuestra familia hoy en el servicio del pobre o del hermano necesitado? Cuarta pregunta: ¿cuál es la importancia de este escrito evangélico que se resalta a través de la historia, a través de este proceso social que estamos viviendo y que estamos fortaleciéndonos? Y por último, realice un escrito de media página sobre el sentido de la dignidad y el sentido de la vida humana del ser humano. Decíamos entonces sobre la creación del hombre. Dios crea al hombre a su imagen y a su semejanza, pero también le da la posibilidad de tener ese derecho sobre la vida. Y al hablar de la vida, conocemos que ella es un don, es un milagro, es un signo en el cual debemos respetarla y como don es sagrada. Por eso, mis queridos niños, mis queridos estudiantes de grado sexto, la vida es importante y hay que saberla vivir. Por eso hay que agradecer a nuestros padres, hay que agradecerle al Todopoderoso por darnos esta posibilidad de vivir y de encontrarle todo el sentido a nuestra vida. Cada uno de nosotros llegamos con este regalo importante y es que somos únicos e irrepetibles, que somos únicos y que somos capaces de enfrentar nuestra propia vocación, es decir, de cumplir con esta tarea que tenemos. Y hoy nuestra tarea principal es ser mejores personas, ser estudiosos, ser hombres de bien, ser niños que nos estamos preparando para tener un país mejor. Todos necesitamos de todos. Todos necesitamos del comprador de huevos. Todos necesitamos de un zapatero. Todos necesitamos de un sacerdote. Todos necesitamos de un coordinador.
Todos necesitamos de un jefe y el jefe también necesita de nosotros. Nosotros necesitamos de un padre y de una madre y necesitamos que seamos educados. Y por eso, al ser educados, necesitamos de unos buenos maestros, de unos buenos compañeros para poder intercambiar toda nuestra realidad de vida y poder servirle al otro como es. Por lo tanto, este proceso de vida que tenemos como seres humanos nos lleva a nosotros a interpretar lo que es los derechos del niño, los derechos del hombre, los derechos de los seres humanos y también nuestros deberes. Tenemos derechos a la libertad, tenemos derecho a una vivienda, tenemos derecho a vivir bien y a comer bien, tenemos derecho a un vestido, tenemos derecho a una realidad de integración social. Pero también tenemos unos deberes. ¿Cómo cumplo yo en mi casa con mis deberes, con mis trabajos, con mis responsabilidades? Tengo también mi deber de ayudar en casa, de a lo menos tender mi cama, de barrer, de lavar mi ropita. Y esto conlleva ¿qué? Un servicio hacia los padres y especialmente hacia la mamita. Por eso los invito, mis queridos niños, a que sigamos trabajando en esta unidad de los unos para con los otros y poder así servir en la integridad de todos para con todos. De esta manera terminamos esta primera parte de lo que es el sentido de la vida humana. Dios nos ofrece la vida, que es el valor, que es el don sagrado que tenemos. ¿Para qué? Para ser feliz. Y esto lo puedo lograr a medida que ponga mis talentos al servicio de los demás. El niño, la niña, nace y se esfuerza por descubrir sus talentos, por descubrir todo aquello que le gusta realizar, que le gusta realizarse como ser humano. Y estos talentos se van descubriendo a medida que vamos creciendo. Cuando éramos más niños, jugábamos a la muñeca, jugábamos a ser profesora, jugábamos a ser médicos, jugábamos a ser doctores, jugábamos a ser sacerdotes, a ser monjas. Y a toda ocasión que en ese momento que éramos inocentes, practicábamos y jugábamos para vivir en una integridad mejor. Y a medida que vamos creciendo, nos vamos descubriendo como seres humanos. Vamos descubriendo que tenemos un cuerpo físico y ese cuerpo va creciendo. Y a medida que va creciendo, se va formando, tanto en la parte física como en la parte intelectual. Y en esa vida intelectual, el ser humano, el niño, la niña, crece y a partir de sus 7 años tiene ya todo un uso de razón. Y a partir de ahí empieza a descubrir otros talentos, comienza a descubrir otros elementos importantes para esa formación nuestra. Y si no, recordemos hace unos 3 añitos cómo nosotros éramos buenos para interpretar canciones, éramos buenos para tocar una guitarra, éramos buenos para hacer un dibujo en nuestros cuadernos, éramos muy buenos para hacer nuestro diario de vivir, éramos muy buenos para seguir jugando fútbol, para sacarle todo el provecho a cómo pegarle a un balón de fútbol, a cómo pegarle a un balón donde queríamos hacer un gol. Hoy esos talentos y esos medios de formación que Dios nos da nos enriquecen para ir creciendo como personas de bien. Y a través de este conocimiento racional, intelectual, vamos creciendo para ser mejores en nuestra sociedad.
Por eso, a partir de este momento, vamos a tener un momentico de pausa para entrar pues a realizar nuestro trabajo de casa. Nos disponemos entonces a realizar el siguiente trabajo en nuestra casa. Realizaremos el análisis de los siguientes textos de la Sagrada Escritura y de esta manera vamos nosotros tratando de ir descubriendo todo el proceso de nuestra dignidad humana. Vamos a leer los Salmos 9, 17, 21, el 31 y el 107. ¿Qué iremos a sacar de estos salmos que acabo de nombrar? Primero, ¿cuál es la importancia de la intervención de Dios en nuestra vida? Segundo, ¿cuál es mi actitud frente a esta palabra que nos da Jesús a través de la Escritura y de los Salmos? ¿Cuáles son los personajes importantes de estos salmos? Cuarta, de acuerdo a los personajes, hagamos nosotros un dibujo donde haga presencia la realidad de Dios a través del sentido de la vida humana, a través de este don maravilloso que hemos trabajado hoy. Que tengamos presente que cada una de estos salmos son importantes para nuestra vida. Quinta, realicemos un comentario acerca de lo que es el sentido de la dignidad y el servicio que tenemos en nuestra familia, teniendo en cuenta estos salmos. Otros textos que nos ayudan a iluminar este proceso de la dignidad y del proceso humano del sentido de la vida humana. Lucas 24, 30. Mateo 14, 19. Juan 11, 41. Y ustedes se preguntarán, profe, ¿por qué tanto estos textos? Porque son textos que hemos visto durante esta Semana Santa. Son textos que nos ayudan a integrar el sentido de nuestra vida, el sentido de familia, el sentido del proceso de la formación de cada hombre. Por eso es importante que descubramos nosotros el sentido de esta realidad y de estos textos bíblicos. Vamos a analizar uno. Vamos a analizar, por ejemplo, Lucas 24, 30. Lucas 24, 30. Les voy a ayudar para que ustedes encuentren el sentido de esa resurrección que Jesús nos da. Y dice: y sucedió que cuando se puso a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando a sus discípulos. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su lado. Es la presencia de Dios en nuestras vidas. Es como Jesús, a través de estas parábolas, a través de estos acontecimientos, nos dan una enseñanza. ¿Cómo se nos aparece Jesús en nuestra vida? ¿A través de qué? A través de los hechos, de los acontecimientos, del trabajo de una madre, del trabajo de un padre, del mismo trabajo nuestro. Dios se nos presenta si somos conscientes de la realidad. Sabemos que hay niños y niñas
que no son católicos, que pertenecemos a otras congregaciones, pero esas congregaciones hacen parte también de la realidad y de la integridad del ser humano. Hacemos partícipe en nuestra vida del mismo Dios, llámese Jehová, llámese Yahvé, llámese Jesús, llámese el profeta, llámese Alá, como lo queramos llamar. Pero Dios hace presencia en cada una de nuestras religiones, en cada una de nuestras congregaciones. Pero también encontramos estudiantes que dicen no creer en nada, que son ateos. Por lo tanto, respetamos esta credibilidad, respetamos este beneficio, pero también los invito a que reflexionemos y pensemos cómo podemos actuar de acuerdo a nuestras circunstancias de vida. Somos conscientes de que el ser humano tiene muchísima libertad de escoger lo que más le convenga. Y cada uno de nosotros somos libres, somos conscientes de que pertenecemos o no pertenecemos a una credibilidad o a una fe o a una comunidad determinada. Pensemos que cada uno de nosotros somos libres, porque no vamos aquí a convertir a nadie. Simplemente tratamos de dar a conocer un mensaje, tratamos de dar a conocer una ayuda al cual nos pueda servir para seguir trabajando para el bien de nuestras familias. Hoy nos llega la oportunidad de poder conocer estos textos que nos ayudan a comprender la realidad del hombre. Por eso los invito a que sigamos trabajando para el bien de cada uno de nosotros. Continuemos entonces con nuestro trabajo en casa. Después de haber interpretado estos textos bíblicos, después de haberlos analizado, hagamos en primer lugar un escrito sobre mi identidad personal y especialmente sobre el sentido de la misma dignidad de seres amados por Dios. Realicemos un comentario corto sobre cada uno de estos textos del Evangelio. Repito, los niños que de pronto tienen otra congregación o que no creen, pueden también realizar, interpretar, analizar todo este proceso que estamos viendo. Hace parte de nuestra formación, de nuestra integridad, hace parte de toda esta formación que llevamos. Y qué mejor y qué bonito que desde aquí, desde nuestra casa, desde nuestro colegio, podamos nosotros ir creciendo en esa alternativa que se nos presenta en nuestra vida. Y por ello lo invito, o los invito, para que verdaderamente seamos creyentes, seamos convencidos de nuestra labor como niños y especialmente como esos hijos verdaderos de unos padres que nos han dado la vida y especialmente del Todopoderoso. Y por último, invitarlos a que durante este tiempo de trabajo realicemos unas viñetas. Unas viñetas son hacer unas historietas pequeñas a través de dibujos. Y el tema principal para estas viñetas es la familia, el colegio y cada iglesia particular. Podemos ir haciéndolas en unas hojitas, bien marcaditas, colocándole palabras claves, ir haciendo un diálogo y cuando vayamos terminando este proceso de cuarentena, lo iremos a presentar esa semana última del mes de mayo. Entonces, ese trabajito de las viñetas queda para que ustedes lo hagan y lo vayan presentando. A medida que los vayan haciendo, vayan subiendo algunas foticos
y yo les voy viendo este trabajo. Estos trabajos que les he dejado en el día de hoy, con este pequeño video que hemos visto, lo van realizando en su trabajo, en su cuaderno, en su casa, en la misma clase vayamos trabajando y vamos subiendo a la plataforma. Recuerden que tenemos un tiempo antes de entrar a la otra clase para que hagan sus tareas, hagan sus dibujos y vayan preparándose también para que alcancemos nuestros objetivos y nuestros propósitos. Entonces les pido también el favor a los padres de familia para que me colaboren o nos colaboren a todos los maestros para que estos niños puedan ir descubriendo el sentido, el amor y la fe a través de este trabajo de religión. Muchas gracias, muy agradecido y nos veremos en la próxima clase. Recuerden, hagan sus trabajos y súbanlo a la plataforma de Classroom. El mismo código que se les dio la vez pasada les sirve para subir sus tareas, sus trabajos y las próximas guías que les enviaré para ir cumpliendo también con nuestros deberes, con nuestro trabajo. Y vayámonos preparando para un pequeño quiz próximamente que iremos a realizar. Poco a poco les voy informando cómo vamos trabajando, cómo vamos avanzando y cómo estoy recibiendo sus trabajos de acuerdo a esa apreciación y sus calificaciones correspondientes. Los invito entonces para que podamos desarrollarnos e ir preparándonos para seguir adelante con este proceso. Gracias, feliz día.